El sol se levantaba sobre las arenas doradas de Egipto, iluminando la ciudad que jamás dormía. El Nilo, poderoso y sereno, era testigo del dolor de un pueblo esclavizado, los hijos de Israel. Sus cantos de esperanza se habían vuelto susurros apagados entre los ladrillos y el barro de interminables jornadas bajo el látigo. Pero en medio de aquel silencio sofocado por el poder del faraón, Dios escuchó el clamor. Y eligió a un hombre marcado por el destino, Moisés, aquel niño hebreo salvado de las aguas, que había crecido en la corte de Egipto. Ahora, tras años de destierro, volvía con un fuego inextinguible en su corazón. Frente a la zarza ardiente, Dios le habló. He visto la aflicción de mi pueblo. He descendido para librarlos. Con temor, pero con fe, Moisés aceptó la misión imposible. Y con un simple bastón en la mano, se dirigió al trono más temido del mundo. Las columnas de mármol del palacio reflejaban la luz del sol como si fueran fuego. El faraón, vestido con oro y piedras preciosas, observaba a Moisés con una mezcla de burla y desprecio. ¿Quién eres tú para desafiarme? Tronó su voz, eco de siglos de dominio. Moisés, con el bastón firme, respondió con palabras que no eran suyas, sino de aquel que lo enviaba. Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo. La corte estalló en carcajadas. El faraón golpeó el suelo con su cetro. ¿El Dios de esclavos se atreve a hablarme? No los dejaré ir. Al contrario, aumentaré su carga. El corazón de Egipto se endurecía. El conflicto estaba declarado. Y el río Nilo sería el primero en ser testigo del poder de Dios. Moisés extendió su bastón sobre el agua, y el Nilo se tiñó de sangre. Los peces murieron, el hedor llenó las calles, y Egipto quedó paralizado. Pero el faraón, obstinado, cerró sus oídos. Entonces vinieron las ranas que invadieron los palacios, los mosquitos que cubrieron la tierra, las moscas que arruinaron cada casa. Egipto se quebraba, pero el faraón se aferraba a su orgullo. Los sacerdotes murmuraban con miedo, los egipcios clamaban por piedad, y aún así, el rey de piedra no doblaba la rodilla. Hasta que la noche trajo la oscuridad más espesa que el hombre jamás conoció. No era simple ausencia de sol. Era una oscuridad que se podía tocar, un velo denso que cubría a Egipto durante 3 días. Las lámparas no alumbraban, los hombres no podían ver el rostro del que estaba a su lado. El pueblo de Israel, en cambio, vivía bajo la luz en sus moradas. Los contrastes eran claros, el Dios de los hebreos reinaba sobre toda la creación. Y sin embargo, el corazón del faraón permanecía endurecido. Entonces llegó el anuncio más terrible. A medianoche, dijo Moisés, morirá todo primogénito de Egipto. El clamor de una nación entera estaba por romper la noche. La orden fue clara, cada familia de Israel debía sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los dinteles de sus puertas. Aquella noche, mientras el ángel de la muerte recorría Egipto, la sangre sería señal de salvación. El lamento de madres y padres resonó en palacios y chozas por igual, pues ningún hogar egipcio quedó sin pérdida. El faraón, devastado, llamó a Moisés en la penumbra de la madrugada. Váyanse. Salgan de en medio de mi pueblo. El éxodo comenzaba. Y bajo un cielo estrellado, una multitud inmensa se puso en marcha hacia la libertad. Era un mar humano. Hombres, mujeres, ancianos y niños, cargados de pertenencias, acompañados por el oro y las riquezas que los mismos egipcios les habían dado para que se marcharan. Avanzaban apresurados, siguiendo la voz de Moisés. El bastón que había desafiado faraones se levantaba ahora como estandarte de esperanza. Pero pronto, en el corazón del faraón, el odio revivió. ¿Qué he hecho?, pensó. He dejado ir a mis esclavos. El rugido de carros y caballos comenzó a escucharse a lo lejos. La sombra del ejército egipcio se cernía tras ellos. El pueblo llegó a la orilla del Mar Rojo. Delante, las aguas infinitas. Detrás, los carros de guerra que avanzaban con estrépito.
El pueblo tembló. Algunos gritaron: ¿nos sacaste para morir en el desierto? Moisés, de pie frente al mar, alzó su voz: no teman. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El viento comenzó a soplar con furia, dividiendo las aguas. El mar se abría en dos, dejando un camino imposible. Las murallas de agua se alzaban a cada lado, y el pueblo caminaba por tierra seca. El rugido del viento se mezclaba con los pasos apresurados de miles de pies. Los egipcios, enceguecidos por la ira, entraron tras ellos con carros y caballos. Pero en medio del paso, las ruedas se trabaron, los caballos relinchaban desesperados. Entonces, al amanecer, Moisés extendió de nuevo su mano sobre el mar. Y las aguas cayeron con furia sobre el ejército más poderoso del mundo. La costa se llenó de cuerpos inertes. El mar, testigo de la victoria, volvió a su cauce. Israel, incrédulo y emocionado, miraba lo imposible cumplido. Entonces Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero y danzó con las mujeres, entonando un cántico de victoria. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, mi salvación. El caballo y su jinete echó en el mar. La libertad ya no era un sueño. Era real. Pero el desierto aguardaba con pruebas aún más difíciles. El sol del desierto caía sin piedad. El agua escaseaba, el hambre mordía los estómagos. El pueblo murmuraba, olvidando pronto los prodigios del mar. Pero Dios respondió. Del cielo descendió el maná, pan misterioso que aparecía cada mañana sobre la arena. Del desierto brotó agua de la roca cuando Moisés la golpeó con su bastón. La fidelidad de Dios era inquebrantable. Y en medio de aquel desierto, una montaña ardía en fuego, esperando al libertador. El Sinaí temblaba. Relámpagos, truenos y un sonido de trompeta llenaban el aire. El pueblo se mantuvo a la distancia, tembloroso, mientras Moisés subía a la cumbre. Allí, en medio de nubes y fuego, Dios habló. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. Y le entregó las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. Pero abajo, el pueblo comenzaba a ceder a la tentación. Mientras Moisés tardaba en el monte, el pueblo presionó a Aarón. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y con el oro de Egipto formaron un becerro de fundición. Danzaban y gritaban. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Moisés descendió con las tablas en sus manos, solo para ver la traición de su pueblo. Su ira ardió, y arrojó las tablas contra las piedras, quebrándolas. La libertad había comenzado, pero el corazón de Israel aún estaba cautivo. La disciplina fue dura. El pueblo lloró, Aarón tembló. Pero Dios, en su misericordia, renovó su pacto. Una vez más, Moisés subió al monte, y su rostro resplandeció al descender, reflejando la gloria del Altísimo. Los días en el desierto continuaron con milagros, victorias y pruebas. Amalek fue derrotado cuando Moisés, con los brazos en alto, intercedía por su pueblo. La travesía seguía, pero la tierra prometida aún estaba lejos. Día tras día, la columna de nube guiaba el camino, de noche, una columna de fuego iluminaba el campamento. Era el Dios invisible, caminando con su pueblo visible. El tabernáculo fue levantado, un santuario portátil donde la gloria de Dios descendía como nube espesa. Cada tribu hallaba su lugar, cada levita su servicio. Israel aprendía a ser nación. Pero cuando se acercaron a Canaán, la duda volvió a sus corazones. Día tras día, la columna de nube guiaba el camino, de noche, una columna de fuego iluminaba el campamento. Era el Dios invisible, caminando con su pueblo visible. El tabernáculo fue levantado, un santuario portátil donde la gloria de Dios descendía como nube espesa. Cada tribu hallaba su lugar, cada levita su servicio. Israel aprendía a ser nación. Pero cuando se acercaron a Canaán, la duda volvió a sus corazones. El desierto se convirtió en escuela.
Una generación incrédula murió, y una nueva se levantó, nacida en la arena pero forjada en la fe. Moisés, anciano pero fuerte, veía cada día la mano de Dios. Pero también cargaba la tristeza de saber que él no entraría en la tierra. Dios lo llevó a la cima del monte Nebo, donde contempló Canaán desde lejos. Y allí, en paz, el libertador cerró sus ojos. Josué tomó el liderazgo. El Jordán se abrió como lo hizo el Mar Rojo, y el pueblo cruzó en seco hacia la tierra prometida. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de trompetas y gritos de victoria. Los gigantes fueron derrotados, las ciudades conquistadas. Israel, el pueblo que había sido esclavo, ahora tomaba posesión de la herencia prometida. El sueño de generaciones se cumplía por fin. Pero la historia del Éxodo no era solo la de un pueblo que escapaba de la esclavitud. Era la historia de un Dios que rompe cadenas, que abre mares, que alimenta en el desierto y guía con fuego. El Éxodo era más que un viaje geográfico, era un viaje espiritual. De esclavos a libres. De un pueblo sin nombre a una nación escogida. Y su eco resonaría a lo largo de los siglos. Los profetas recordarían aquel día en que Dios se levantó contra faraones y dioses falsos. Los salmistas cantarían al Dios que abre los mares. Generación tras generación contaría la historia a sus hijos. Porque el Éxodo no era solo de Israel, era un mensaje eterno para todo corazón esclavizado. El Dios que liberó ayer, es el mismo que libera hoy. Así terminó el viaje de Egipto a Canaán, pero no la historia. El verdadero Éxodo apuntaba a uno mayor, cuando un Cordero perfecto, con su sangre, marcaría las puertas de la eternidad. Cuando un libertador más grande que Moisés abriría no un mar, sino el camino al Padre. Jesucristo, el cumplimiento del Éxodo, nos llama a seguirle. A dejar atrás las cadenas, a caminar hacia la verdadera tierra prometida. Porque la historia del Éxodo no terminó en el desierto, sigue viva en nosotros hoy.